saludo desde Bruselas. Quisiera aprovechar esta microconferencia para trasladarles mi visión sobre la reacción de la Unión Europea frente a la crisis del coronavirus. Así que comenzando por el principio, seré muy honesto con todos ustedes. Creo que la Unión Europea ha reaccionado tarde y mal. La respuesta ha sido claramente insuficiente. ¿Quiere esto decir que no hemos hecho nada o que todo lo que hemos hecho estaba mal? Por supuesto que no. Se han hecho muchas cosas importantes. Y sobre la mesa tenemos ahora un plan de recuperación de unos 750.000 millones de euros que, si todo sale bien y el procedimiento va a ser largo y farragoso, sumados al nuevo marco financiero plurianual y a las medidas adoptadas al inicio de la crisis, sumará un total de 2,4 billones de euros en ayudas. El mayor plan de toda la historia de la Unión Europea. Ahora bien, sabemos por experiencia propia que estas cifras necesitan traducirse en hechos concretos, en acciones reales. Necesitamos que cada euro tenga una traslación directa en la vida de las personas, especialmente en la de aquellas que peor lo están pasando. Y necesitamos que el Consejo Europeo, es decir, los jefes de Estado y de Gobierno, se pongan de una vez de acuerdo. Ni los del sur son pedigüeños, ni los del norte son usureros. Pero sin el consumo del sur no hay riqueza en el norte, como sin el dinero del norte no hay recuperación en el sur. Europa no ha reaccionado bien ante la crisis y muchas cosas se podrían haber hecho mejor. ¿Quién ha fallado entonces y en qué? Lo resumiré en tres aspectos. Primero, falló la Comisión a la hora de adelantarse a los acontecimientos y liderar una respuesta europea. Segundo, falló el Consejo a la hora de llamar a los Estados para actuar de forma coordinada. Y tercero, fallaron los gobiernos cuando empezaron a actuar de forma unilateral. ¿Cómo es posible que en medio de la peor pandemia desde hace más de 100 años y teniendo a nuestra disposición una organización como la Unión Europea, los europeos lo hayamos hecho tan mal? Pues ha sido posible. Nuevamente, permítanme concentrar mi respuesta en tres razones. La primera es una razón de carácter legal. Aunque a muchos nos gustaría avanzar más rápido hacia una unión federal, lo cierto es que de momento solo somos un organismo supranacional que responde a unos tratados y a unas competencias, y la Unión Europea no puede moverse de esas competencias. Pero también tenemos unos procedimientos lentos y laboriosos, que aunque sirven para lograr el consenso que tanto deseamos, suponen perder un tiempo muy valioso en tiempos de crisis. En el plazo en que China ha construido un hospital, el Consejo Europeo solo tiene tiempo de llegar a convocarse, ni siquiera a celebrarse. La segunda razón es una cuestión de carácter político. Tras tanto discurso europeísta, la primera reacción de los gobiernos fue una reacción nacionalista. Las primeras semanas de la pandemia fueron el mayor ejemplo de insolidaridad desde la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera con la crisis migratoria de 2015 vivimos tal nivel de egoísmo nacional. La tercera razón del fracaso tiene que ver con el liderazgo. En Europa hay muchos líderes europeos, pero muy pocos líderes europeístas. Por eso digo que lo que han fallado no son las instituciones europeas, sino los gobiernos europeos y sus líderes, que parecen haber olvidado para qué y por qué existe la Unión Europea. ¿Cómo es entendible sino que los estados comenzasen a cerrar sus fronteras de una manera tan caótica y descoordinada como hemos visto? Fíjense hasta qué punto llegó la torpeza de los gobiernos, que solo después de haber cerrado las fronteras cayeron en la cuenta de que estaban cerrando también el paso a las mercancías que abastecían sus tiendas y supermercados o a los trabajadores transfronterizos. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa aplicación del móvil contra el COVID? ¿Qué ha sido de ella? Les pondré un ejemplo. En Alemania la han puesto en marcha con ayuda de dos multinacionales del sector, con la ayuda de Google y con la ayuda de Apple. Pero una persona alemana que cruce la frontera con Francia o con Bélgica, si conecta su aplicación no funcionará, porque no hay política común europea a este respecto. El por qué no hemos hecho una aplicación conjunta de todos los países no hay que preguntárselo a Bruselas, hay que preguntárselo a cada país. Si me dejan decirlo, lo peor de esta crisis es que está liberando los impulsos más nacionalistas, justo cuando menos los necesitamos. Por ponerles otro ejemplo, en el caso del nacionalismo económico, quiero decir, en el caso del proteccionismo, estamos escuchando mucho últimamente lo de consumir solo productos locales y evitar lo que venga de fuera. Seguro que a algunos esto les suena muy bien, pero voy a ser muy sincero con ustedes. El proteccionismo económico es pan para hoy y hambre para mañana. Si nosotros somos proteccionistas con los de fuera serán proteccionistas con nosotros.
En Bulgaria, un miembro del gobierno recomendó imponer un veto a las frutas y vegetales que viniesen de fuera. Ellos pueden impedir que se compren en Bulgaria productos que no sean de allí, pero igualmente los demás no compraremos productos de Bulgaria. En Francia, una ministra recomendó a sus ciudadanos veranear en Francia y no viajar a España. El comercio comunitario, el libre mercado de bienes y servicios, personas y capitales es la piedra angular sobre la que hemos construido la Europa de la paz y de la prosperidad. Me preocupa que a estas alturas tengamos que recordarlo porque cuando vuelve el nacionalismo, vuelve el proteccionismo. No hay economía europea sin mercado común y sin mercado común se arruina toda la economía nacional, pero también la española. Me preocupa ver la deriva nacional populista de muchos gobiernos. Me preocupa que haya gobiernos europeos que no entiendan que solidaridad va unida a responsabilidad y que sin responsabilidad no puede haber solidaridad. Que no se pueden exigir ayudas y lo único que ofrecemos a cambio es la derogación de la reforma laboral que impedirá que seamos capaces de devolver a tiempo esas ayudas. Me preocupa que cuando el mundo se encuentra más polarizado y dividido entre Estados Unidos, Rusia y China que nunca, la Unión Europea ni esté ni se le espere. Nunca antes en la historia de la construcción europea el proyecto había estado tan en entredicho. Nunca antes en un país tan profundamente europeísta como España se había escuchado tanta crítica a la Unión Europea, algunas justificadas, otras no. Nunca antes habíamos tenido tanto miedo a que Europa esté peligrosamente dando marcha atrás. Juncker decía dos cosas muy importantes. La primera, que solo hay dos clases de países en Europa, los que son pequeños y los que todavía no saben que son pequeños. Nosotros pertenecemos al segundo grupo. La segunda, que los demonios de Europa no han desaparecido, solo están dormidos y ahora alguien quiere despertarlos. Qué fácil resulta olvidar que esta Europa sin fronteras que hoy conocemos no es fruto de la casualidad, sino la respuesta a los horrores de la guerra. Qué fácil resulta olvidar que sin Unión Europea las democracias del sur y del este tal vez no habrían llegado jamás a nacer. Europa lucha hoy contra dos virus, el coronavirus y el virus del nacionalpopulismo. El coronavirus se ha llevado demasiadas vidas, ha roto demasiadas familias. Solo espero que el otro virus, el del nacionalpopulismo, no utilice ese dolor para causar todavía más estragos en Europa. Mi esperanza es que esta crisis no sirva para separarnos aún más, sino para unirnos aún más como españoles y como europeos. Hay muchas cosas que Europa puede hacer por nosotros, pero solo una que no puede: decidir qué clase de país y qué clase de sociedad queremos ser después de la crisis. Nuestra oportunidad sigue siendo decidir nuestro futuro. Muchas gracias.